Bueno, ahora estamos empezando a grabar la clase, ¿no? Ya se está grabando toda la clase automáticamente. Voy a quitar esto de acá. Ya. Primero quisiera confirmar si todos me escuchan. ¿Todos pueden escucharme? Hola, hola. Sí, Robert. Responde sí. Sí, responde Enrique. Voy a subir el volumen yo también para asegurarme de que me escuchen claramente. En todo caso, si quieren escuchar mejor, podrían colocarse unos audífonos, ¿no? Bueno, voy a, para ya de una vez iniciar esta clase. A ver, veo que todos algunos no están con un buen internet, algunos no tienen audio tampoco. A ver, vamos a ver. Bueno, la clase la vamos a hacer de la siguiente manera, ¿ya? Primero les voy a dictar una parte, la parte de un tanto de historia o algo así. Voy a parar por momentos. Ahora estamos empezando a las 8, ¿ya? La siguiente parte que vamos a hacer, fíjense que abajo hay un chat. En ese chat voy a hacer la planeación, ¿no? Lo que vamos a planear va a ser lo siguiente, ¿no? Desde las 8 voy a empezar a dictarles hasta las 8:30, ¿no? Los temas de acá. Luego voy a parar para que justamente hagan sus consultas, ¿no? Más o menos cada media hora a 15 minutos, los que quieran preguntar simplemente utilicen el chat y preguntan, ¿no? O pueden prender también sus audífonos, sus audios, ¿no? Por ejemplo, acá Ángel Fernando tiene prendido su audio, ¿no? Puede estar prendido o puede estar apagado, ¿no? Pueden apagarlo ustedes mismos, ¿no? Bueno, sin más preámbulo, me presento, soy Johan Enostroza, voy a estar a cargo de este curso, ¿no? Y para que no haya más preámbulos, vamos a empezar con la clase. Bueno, vamos a hablar sobre introducción y el acero estructural. Esta es la clase 1. Antes de avanzar acá, quisiera que vean la belleza de este puente, ¿no? Este puente es un puente hecho en Vietnam. Estas manos están hechas con fibras de vidrio, ¿no? Las fibras de vidrio son unas fibras especiales que no sufren corrosión, ¿no? Es como un plástico, es un polímero. Es la fusión de un poliéster y las fibras, ¿no? Las fibras de vidrio netamente, ¿no? Y han sido desgastadas para darles una sensación de desgaste, ¿no? Esta estructura es un puente prácticamente metálico, pero si se fijan acá pueden ver las columnas, ¿no? Pueden ver las columnas, pueden ver lo bonito que es poder ver desde acá, ¿no? Es el lugar más visitado del 2018. Y si se fijan, estas manos simplemente son de adorno, ¿no? No es que las manos lo sostengan en realidad, ¿no? Pero tratan de mostrar que con estas manos se sostiene el puente, ¿no? En realidad hay unas columnas, que fíjense que terminan en 4 columnas más, ¿no? Que son las que sostienen esto de acá, ¿no? Le suelen llamar el Golden Bridge y es el lugar más visitado del 2018, como les dije, ¿no? Bueno, pasemos. Los temas que vamos a ver hoy día son introducción y el acero estructural. Introducción, vamos a ver algo de historia de las estructuras metálicas, vamos a ver clasificación de las estructuras, los procedimientos de diseño, los reglamentos nacionales 090 y los internacionales ICC. Vamos a ver algo de cargas de diseño, vamos a ver el acero estructural, las propiedades mecánicas, la clasificación y finalmente vamos a ver los perfiles estructurales, ¿no? Vamos a tener algo así como que algo somero de todo, de los temas de metálicas. Vamos a empezar con la historia de las estructuras metálicas. Bueno, desde la antigua Grecia, antes de utilizarse el acero se utilizaba bastante el hierro, ¿no? El hierro forjado, el hierro forjado se usaba justamente por el tema de buscar reforzar algunas cosas, ¿no? Se utilizaba para hacer pequeños utensilios, ¿no? Desde hace 1200 años antes de Cristo, ¿no? Y también, bueno, se utilizaba para forjar vigas, ¿no?
Luego, también se utilizaba en la Edad Media, ¿no? También pueden ver estructuras metálicas en la catedral, ¿no? de Anne, en Francia. Eh, También pueden ver, esto de acá es, bueno, se dice que es el primer elemento estructural, ¿no? Son unas columnas, fíjense que estas columnas hechas de hierro fundido sirven a manera de puntales, ¿no? No son para trabajar sísmicamente, ¿no? Prácticamente simplemente son como puntales. Entonces, si alguna vez hubiese un movimiento sísmico o algo parecido, simplemente no van a fallar las estructuras, ¿no? Este es lo primero, la primera estructura de hierro fundido, ¿no? Acá podemos ver una comparativa entre justamente el hierro fundido, que es el primer material usado en la historia, ¿no? Antes era el bronce, pero el hierro fundido dio como que un cambio grande en la historia, ¿no? Incluso, no sé si recuerdan la batalla de Esparta, en donde justamente 300 soldados se enfrentaban, ¿no? Justamente en esa historia, lo que no cuentan, la parte que tal vez no se cuenta, es que Esparta tenía muchas minas de hierro, ¿no? Entonces, esas minas de hierro justamente hacía que, si bien es cierto, los hombres ahí andaban bien armados, o sea, tenían las armas, tenían gran tecnología de hierro, ¿no? Y eso de ahí ha sido una ventaja muy grande para justamente soportar a las tropas de Jerjes, ¿no? Cuando, en esos tiempos, ¿no? Bueno, acá podemos ver el primer puente de hierro fundido, ¿no? En el mundo, que se da en 1779, y su luz mayor era de 31 metros. Tiene varias luces, fíjense, una luz, otra luz, ¿no? Al lado derecho podemos ver el primer puente de hierro fundido acá en Perú, es el puente Balta. Fíjense la diferencia de años, ¿no? 1779 fue construido este puente y en 1869 fue el puente de Perú, ¿no? O sea, hay más o menos un promedio de 100 años, ¿no? 90 años de diferencia entre uno y otro. Y en las luces también hay bastante diferencia, ¿no? Nosotros trabajábamos con luces mayores de 13 metros y ellos ya trabajaban con luces de 31 metros. Esto lo muestro para que se note justamente esa diferencia, ¿no? Para que se note justamente esa diferencia entre uno y otra estructura. Bueno, luego se crea la doble T, ¿no? Se crea la doble T. La doble T es la figura más eficiente que hay, ¿no? No existe figura más eficiente que la doble T en flexión. Es excelente de por sí en vigas, en puentes, solo como ejemplo, ¿no? En el caso de puentes, podría usarse algo así. No sé si esto me va a permitir escribir bien, vamos a ver. Normalmente en los puentes carreteros, no me deja escribir bien. Vamos a ver qué tal. Bueno, imagínense que esto es una losa recta, ¿ya? No me ayuda mucho el dispositivo que tengo. Ya, y acá debajo de esto estaría la I, ¿no? Ok, ya creo saber con qué podríamos hacer esto de acá más rápido. Whiteboard. Bueno, acá voy a empezar a dibujar justamente. Si tenemos acá un puente, ¿no? Las vigas normalmente son de tipo I, las de abajo. Son de tipo I porque son las más óptimas, ¿no? Una viga I es, por defecto, es lo más óptimo que hay en flexión, ¿no? Sin embargo, si mi estructura estuviese en lo que es cargas sísmicas,
lo más óptimo sería utilizar tubos, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen bastante buen radio de giro, ¿no? El radio de giro ayuda bastante a la esbeltez. Si, por ejemplo, tuviese que enfrentar una carga lateral, por un lado, una carga lateral que es sísmica, que viene por un lado y por otro lado, esto de acá, de preferencia, debería ser un tubo, ¿no? Un tubo hueco, ¿no? Normalmente los tubos son huecos. Bueno, ahí ya sabemos justamente por teoría que es lo más óptimo que hay. Y se creó en esta fecha, ¿no? A base de hierro fundido. Luego empezó a hacerse de moda el hierro forjado. En Reino Unido, por ejemplo, se ve en 1846 el hierro forjado. El hierro forjado viene de chancar las espadas, ¿no? Las espadas las chancaban una y otra vez y de ahí nace justamente el hierro forjado, ¿no? Que es muy resistente, ¿no? Luego viene el primer puente a base de cables de hierro fundido, ¿no? Este puente, como ustedes pueden ver, es un puente colgante, ¿no? La primera vez que pasaron los colgantes de un punto al otro, la primera vez que pasaron estos cables, lo hicieron con un concurso de cometa, ¿no? Hicieron un concurso de cometa y quien lograra pasar un cable con la cometa, era tipo un hilo, ¿no? Que servía de guía, ¿no? Y quien lograra pasar esto de un punto alto a otro punto alto era el que ganaba el concurso, ¿no? Y bueno, así prácticamente de ahí nació los puentes colgantes, ¿no? Es una copia de lo que utilizaban para las tuberías de agua y desagüe, ¿no? Para las tuberías de alguna manera para traspasar las tuberías justamente utilizaban ese tipo de elementos, ¿no? Y de ahí se copió y vieron que funcionaba bien y lo pasaron a los puentes colgantes, ¿no? El primero en el mundo es este de acá, que es el de Menai, que tiene 176 metros y fue construido en 1852. Mientras que en Perú es el de Madre de Dios, que tiene 722 metros de longitud, pero su mayor luz es 320. Y si se fijan, está hecho en el 2011, ¿no? O sea, siempre hay una buena diferencia entre el mundo y Perú, ¿no? Fíjense. En este puente, este es el puente Eads de San Luis. Este puente tiene algo especial. ¿Por qué? Porque tiene una excelente historia, ¿no? Pasa que para construir este puente, que fue el puente más largo del mundo en su momento y el que mayor luz tenía en su momento, o sea, en 1874, resulta que en el 74, 1874, en esas fechas, habían unos hombres muy ricos que eran John D. Rockefeller, Andrew Carnegie, Henry Ford. Andrew Carnegie se le encomendó hacer un puente para llegar de un punto a otro, y hasta ese momento el único material que utilizaban era hierro. Y entonces él incursionó diseñando este puente con acero. Entonces este es el primer puente de acero existente, ¿no? Este es el primer puente de acero existente. Ahora, este primer puente de acero existente, ¿no? La gente desconfiaba, ¿no? Porque si bien es cierto el acero era más fuerte que el hierro fundido, era la primera vez que usaban acero en vez de hierro, ¿no? Es como que nosotros estamos usando concreto y de un momento a otro nos traen un material nuevo y nos dicen, ¿sabes qué? Vas a utilizar este nuevo material. Entonces, a decir verdad, la gente ahí como que le creaba dudas, ¿no? Lo que hizo este señor fue agarrar e ir con una caravana y unos elefantes, porque en esa época se tenía la idea de que si un elefante pasaba por un puente, ese puente no le iba a pasar nada, iba a aguantar de todo. Entonces lo que hizo este hombre millonario, Andrew Carnegie, fue pasar con una comuna de elefantes y con una comitiva con el pueblo, ¿no? Y ahí demostró que el acero era el material más resistente en ese momento, ¿no? Y a partir de ahí él se volvió el hombre más rico del mundo, justamente porque él hizo este puente, ¿no? Y a partir de ello empezaron a demandar edificios, empezaron a demandar todo tipo de estructuras metálicas, ¿no? Y Andrew Carnegie hizo prácticamente todos estos edificios, ¿no? Todos estos edificios y todas estas estructuras metálicas, ¿no?
en ese tiempo. Bueno, al lado derecho podemos ver el puente del ejército, ¿no? Que está hecho en 1936, ¿no? Tiene una longitud de 105 metros, ¿no? Esta que está hecho hace casi 100 años, 1874. Bueno, ya no es tanta la diferencia, ¿no? Con 158 metros, ¿no? Bueno, acá les muestro una torre. Por favor, cuando ingresen, apaguen sus micros porque genera una incomodidad en el resto, ¿no? O si quieren prender el micro, préndanlo y en ese momento pregunten o lo que sea, ¿no? Pero cuando entran y está prendido y no se dan cuenta, es un bullicio en realidad, ¿no? Bueno, esta torre es la torre Mare Nostrum, ¿no? Tiene, bueno, esto de acá lo he dibujado yo, porque es de una estructura parecida a la cual hemos diseñado en el 2011 más o menos, que se llama Shamrock el Polo, pero fíjense el volado gigante que tiene, ¿no? Esto de acá es imposible hacerse con concreto, ¿no? O sea, tú quisieras hacer un volado de ese tamaño de concreto y no vas a poder. O sea, así me digas que sea postensado, lo que sea, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona esto de acá? Esto funciona gracias a esto que están viendo acá, ¿no? Estos tijerales, ¿no? Acá hay tijerales de 3 metros por 25 metros. Son tijerales gigantes, si se fijan, ¿no? O sea, la altura es de 3 metros. Y en cada piso está el concreto, ¿no? O sea, si se fijan, el piso está acá, apoyado acá, ¿no? Y acá hay otro piso. Y acá hay otro piso. Y acá, o sea, son tijerales gigantes, ¿no? Prácticamente es muy parecido a lo que está en Interbank, ¿no? En Interbank también tienen una torre, voy a borrar esto de acá, bueno, tienen una torre, algo así, y bueno, en el caso de Interbank creo que es un voladito más chiquito, me parece que son 10 metros o 15 metros, ¿no? Y tienen uno o un par de estos de acá, ¿no? De tijerales, ¿no? Estos tijerales son varios, ¿no? Son varios y puedes batir con estos de 25 metros, ¿no? Y puedes hacer cosas geniales como esta de acá. Acá en Perú también se ha hecho, para que vean algo de bibliografía, se llama Shamrock el Polo, ¿no? Acá en Perú. Shamrock el Polo. Bueno. Al lado derecho podemos ver lo que es la vista en planta, ¿no? Unas columnas, unas placas y de ahí nacen los volados, ¿no? Bueno. Hasta esta parte, quisiera saber si alguno de ustedes tiene alguna duda, algún comentario. Jonathan Olartegui pregunta, ¿no? ¿Ingeniero, se pasará lista? Claro, se va a pasar lista. Quisiera saber si alguno de ustedes tiene alguna duda, algún comentario, ¿no? Hola, hola, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Al momento, ¿algunos de ustedes tienen alguna duda? No, todo bien. Sí, creo que todo claro hasta el momento, ingeniero. Perfecto. Bueno, si todo está claro, vamos a seguir nada más, pues, ¿no? Vamos a seguir. Bueno. Luego venimos con los empernados. La primera vez que se hace empernados en el mundo, bueno, el que inventó fue Arquímedes de Tarento, el primer perno, ¿no? Luego viene esto de acá que sirve por ejemplo, lo de acá, ¿no? Que sirve para hacer uvas, para justamente sacar el jugo a esas cosas, ¿no? Bueno, acá hay justo otro tipo de pernos. Acá pueden ver que en la Edad Media de alguna manera se sirvió para la tortura, ¿no? Colocaban los deditos acá y simplemente daban movimientos circulares con estas hélices y servía para torturar y obligar a la gente a confesar, no sé, algún crimen o algo que habían cometido, ¿no? Bueno, acá es una máquina para hacer tornillos, que la vamos a ver cuando veamos el tema de empernado. Al lado, acá podemos ver, por ejemplo, la Torre Eiffel, ¿no? La Torre Eiffel fue una estructura hecha de hierro fundido, no fue de acero, y fue hecha con remaches, ¿no? Para su tiempo fue una novedad grande, ¿no? Fíjense
el tamaño que tienen los... olvidé el nombre de eso de acá, que sirve como mezanine para subirse y agarrar cosas. No recuerdo bien esto. Bueno, la cosa es que es una cosa que sirve solamente de apoyo, ¿no? Es como que te vas a ir a pintar algo y colocas unas cosas así para pintar, ¿no? Algo así, otra cosa. Pero fíjense, miren el tamaño de esto de acá. Esto no es la Torre Eiffel, ¿ah? Esto es el tamaño del elemento que le sirvió para el armado, ¿no? Porque en esa época, en el 89, no existía torres grúas, ¿no? No existía torres grúas. Acá podemos ver las columnas que tenían esos elementos, ¿no? Si ustedes se fijan, las columnas que tenían eran 4 columnas, ¿no? 4 columnas y cada una de estas, esta era una columna, esta era una columna, esta era otra columna y esta era otra columna. Eran 4 columnas. Estas 4 columnas es lo que ves acá, ¿no? 1, 2, 3, 4. Son 4 columnas. Entonces, ¿cómo eran cada una de las columnas? Estas son 4, una columna, la otra y la otra, ¿no? Entonces, cada una de estas columnas, por ejemplo, este C que están viendo acá, cada una de estas es esto de acá, ¿no? Es una L, es una L, es una L, es una L y encima está forrada con una plancha, ¿no? Una L forrada con una plancha prácticamente. Recorte de pantalla. Vamos a ver si me va a salir este dibujito. Ya, por ejemplo, en el caso de estas L's, una L es un elemento así, pues, ¿no? Un elemento así. Esto es una L. ¿No? Esta es una L. Que justamente es esto de acá. Son elementos largos, ¿no? Que vienen más o menos en 9 metros. Bueno, en esa época no sabían en qué tamaño iban a venir. Y encima están con unas planchas, ¿no? Y todo esto de acá representa uno solo en el otro lado, ¿no? Al lado derecho, esto de acá representa uno solo, ¿no? Cada uno de estos 4 viene a ser esto de acá. Uno de estos. Esto de acá. Y así es una de las patas de la Torre Eiffel, ¿no? Y estas son sus 4 patitas. Ya, bueno, acá, como les comentaba, utilizaban la tecnología del remache. El remache es que simplemente no había pernos en esa época, pues, ¿no? Simplemente el remache pasaba y con esto de acá le daban golpes para aplanar la parte, ¿no? Para que entiendan eso del remache. Es como que, a ver, es como que tenemos un pedazo de tabla, imagínense que esto fuera una tabla, ¿no? Y le vamos a pasar un clavo, ¿no? Y para asegurarnos doblamos el clavo acá. Algo así, esto es como que algo bien chabacano de lo que es un remache, pero algo así es su funcionamiento, ¿no? Acá pasaba el elemento y luego lo chancaban para justamente abrirlo y que no se despegue, ¿no? Toda la Torre Eiffel fue hecha de esta manera, ¿no? En esa época no había remaches. Por si acaso, hace más de 30 años que no utilizamos remaches, ¿no? El término remache ya pasó a la historia, al menos en la ingeniería civil, ¿no? No sé si en otras estructuras como las naves o los aviones lo seguirán utilizando, pero en ingeniería civil el término remaches ya no existe. Bueno, acá vemos el montaje, ¿no? Como lo han montado, fíjense, este mezanine, ¿no? Que sirve para apoyar, ¿no? Aquí están las 4 patitas y cada una de estas se junta arriba, pues, ¿no? Y así marca, ¿no? Acá marcó un récord Guinness esto de acá, ¿no? En su momento. Hasta ahora, ¿no? La gente se toma la molestia de viajar y visitar este lugar solo por ver esto de acá, ¿no? Porque es una obra de alguna manera grandiosa para su momento, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver el tema de soldadura. Pero esto de acá lo vamos a ver luego cuando toquemos el tema en sí, ¿no? Esto de acá simplemente es un breve resumen. La primera vez que se utilizó soldaduras fue para unir elementos, no simplemente quemaban una cosa con la otra o aumentaban el calor de una vasija con otra vasija y lograban unir, ¿no? Entonces eso lo hicieron los egipcios y los incas, ¿no? Esto fue la primera soldadura que hubo, ¿no? Que fue en Delhi. Este es un pilar de hierro que fue soldado, fíjense, ¿no? Y lo tienen así como que para que lo visite la gente, no lo vea, ¿no?
Bueno, entonces existen otras formas de soldadura que es con fragua, por ejemplo, esta de acá, ¿no? Para unir los elementos, los calentabas y luego los golpeabas como las espadas, ¿no? En este caso ya empezaba a descubrirse el arco eléctrico, que con la electricidad podía lograrse unir elementos, ¿no? Bueno, estos son otros tipos, ¿no?, de gas. Esto de acá es como prácticamente lo conocemos, ¿no? Este es el electrodo, este es un portaelectrodo, aquí está con sus guantes. Es lo que hacen, por ejemplo, no sé, tal vez en la esquina de la casa de luz de uno de ustedes, ¿no? Simplemente acá tiene un electrodo. El electrodo que acá en Perú manejamos es el electrodo, el 60 o 70, ¿no? Tenemos dos electrodos, ¿no? El electrodo 60 y el electrodo 70. Por si acaso, mi letra no es tan fea como acá, ¿no? Lo que pasa es que no tengo, no funciona bien mi software para escribir. Bueno, el E60 y el E70, simplemente son electrodos que marcan dureza, ¿no? Esto de acá significa que este electrodo aguanta 60 kSI. Es la resistencia que tiene la soldadura, ¿no? Y este de acá aguanta 70 kSI. Existen otros electrodos, por ejemplo el electrodo 110. Este sirve para soldar elementos de aceros corrugados. Este sirve para soldar aceros corrugados. El acero corrugado en realidad sí se puede soldar, ¿no? El problema que tienen es porque tiene un alto contenido de carbono. Es difícil soldarse, pero si tú contratas un soldador certificado, de verdad soldador, y no alguien de la esquina, puedes soldarlo, ¿no? Incluso en muchos lugares lo sueldan, ¿no? Y si lo sueldan, tienen que soldarlo con esto de acá, con el E110. Bueno, acá vemos la torre del conjunto Pino Suárez. Esto de acá lo hizo, es una estructura que lo hizo un top 10 del mundo, ¿no? En su momento, en 1985, ¿no? Falló esto de acá por el terremoto ocurrido en esa época, ¿no? ¿Qué pasó acá? Un error garrafal, ¿no? Una estructura metálica, cuadrada, o sea, así, ¿no? Este es el conjunto Pino Suárez, ¿eh? El de acá es un ejemplo de lo que debería de hacerse y este es de lo que no debería de hacerse, ¿no? Entonces, en el conjunto Pino Suárez, las columnas metálicas que tenían de los edificios de 20 pisos eran soldadas en estos lados. Eran soldadas en estos lados. Y eso de ahí es un error garrafal, pues, ¿no? Soldar esto de acá en estos lados hace que la falla sea frágil, ¿no? Que hay una falla frágil. Entonces, por esa razón, por esa falla frágil es que se abre de esta manera, ¿no? Si esto lo hubiesen cerrado así, como un par de Cs, ¿no? Como un par de Cs, así como en el lado izquierdo, hubiese tenido una falla local, pero no una falla frágil como esta de acá, ¿no? Entonces, al menos este pandeo local permite que la estructura pueda ser reparable, ¿no? Pero esta de acá basta que se separe y ya se malogró la estructura, ¿no? Descartar. A ver, vamos a seguir viendo esto de acá. Bueno, terminamos con la parte de historia. Vamos a empezar a ver la clasificación de estructuras. Hasta el momento, ¿alguno de ustedes tiene alguna duda? A ver, vamos a aprender alguno que otro, alguno que otro audio, ¿ya? Hola David, ¿me puedes escuchar? David Cruz, ¿me escuchas? ¿Tienes audio? Bueno, Robert dice que todo está claro. Bueno, nada de preguntas. Sigamos. Bueno, la clasificación de las estructuras. La clasificación de las estructuras
Las estructuras se clasifican según el contenido de carbono. Como ya les he dicho, los aceros de construcción tienen alto contenido de carbono, por eso no es recomendable soldarlos. Y normalmente ya hasta se dice que no se debe soldar, ¿no? Pero sí puede soldar. Que no se puede soldar, ¿no? Sí puede soldar en realidad, ¿no? Con el electrodo 110 y con alguien especializado sí se puede. Pero acá en Perú se tiene la pésima costumbre de agarrar y soldar el acero corrugado y hacerlo cualquiera, ¿no? Lo que eso genera es que se generen juntas frágiles, ¿no? O sea, el problema justo de soldar ese tipo de elementos es que si yo sueldo una armadura, ¿no? Para, no sé, para un pequeño volado o algo parecido, ¿no? Entonces va a pasar que justamente en la soldadura se va a generar juntas frágiles, ¿no? Y cuando tú tienes cualquier elemento, lo que tú esperas es que primero falle el elemento antes que falle el nudo, ¿no? Porque si falla el nudo se cae. En cambio, cuando tú sueldas con aceros de carbono alto, como es los aceros de construcción, y que se tiene esa costumbre de soldar, en ese momento sucede al revés, ¿no? Primero va a fallar esto de acá antes que el elemento, y eso genera que haya que sea frágil, ¿no? Y bueno, no es el diseño que nosotros esperamos, ¿no? Bueno, aceros al carbono. Acá, bueno, se ve los típicos porcentajes, ¿no? Típicos porcentajes, acero dulce, acero promedio, acero de alto carbono, bueno, dependiendo del tipo de acero que tenga, ¿no? Esto lo vamos a escribir tanto, ¿no? Después, bueno, vemos los clavos, los pernos, los tipos de acero de carbono, la resistencia que hay, según qué cosa le colocas, níquel, cromo, aceros de resistencia alta. Esto de acá de la corrosión no es posible quitarse, ¿no? O sea, la corrosión sí es un mal que siempre le va a dar al acero, ¿no? ¿Por qué? Porque, o sea, así lo protejas como lo protejas, tanto el acero de construcción como el acero normal siempre deben de pintarse a partir de los 3 años. O sea, la mejor protección que le puedes dar en un lugar como Lima es un máximo de 3 años sin pintar, ¿no? Luego de 3 años sí o sí tienes que mantenerlo, no tienes que volver a pintarlo. Si te olvidas de eso van a aparecer estas manchas rojizas, ¿no? Y va a empezar a deteriorarse el elemento, ¿no? Esta de acá es una corrosión leve, pero ya conforme va avanzando la corrosión se va descascarando los elementos, ¿no? Creo que no hay más de corrosión. A ver, simplemente para finiquitar esta parte, la parte de corrosión, la corrosión, para que se dé este fenómeno, existen dos tipos de corrosión, ¿no? Una corrosión húmeda, water, y existe una corrosión seca, húmeda. Existe una corrosión húmeda y una corrosión seca. Ahora, el 95% de la corrosión se da por esto de acá, por la corrosión húmeda. Y la seca casi se da a altas temperaturas, ¿no? Entonces esta corrosión húmeda es debido a la interacción del agua, el oxígeno y electricidad. Basta que uno de los elementos falte, no se va a dar la corrosión, ¿no? Bueno, prueba de ello es que debajo del mar tú puedes ver los pilotes que hay en la playa, por ejemplo, o las columnas que hay en la playa, si lo conocen como columnas. Entonces, justamente en la zona de rebose, donde sube y baja el agua, ahí es donde sufre mayor corrosión el elemento. Bueno, debajo de eso no hay porque no hay oxígeno. Como no hay oxígeno, no hay corrosión. Bueno, vamos a ver ahora los métodos de diseño que tenemos para el acero estructural, ¿no? Tenemos dos en general, ¿no? El LRFD y el ASD. El LRFD que es entre paréntesis el método moderno, y el ASD que es entre paréntesis el método antiguo, ¿no? Pero que sigue utilizando, ¿no? Sigue en boga, ¿no? Actualmente nuestra norma va prácticamente, ya está en fase borrador,
deberían de promulgarla en estas fechas, pero en este caso nos hemos guiado del AICC 2010, ¿no? Pero ya apareció el AICC 2016, entonces estamos algo así como que atrasados, ¿no? Ahora, ¿cómo funciona el método LRFD? El método LRFD es el mismo método que tú has aprendido para concreto armado, ¿no? Este método LRFD es el método de resistencia, ¿no? Es el método, es el diseño por resistencia, ¿no? O por rotura, ¿no? El diseño por rotura, como, no sé cómo lo conocerás, donde justamente utilizas un factor phi para reducir lo que soporta, ¿no? Por ejemplo, el phi mn, ¿no? Phi mn tiene que ser mayor o igual que momento último. Y este momento último está amplificado, ¿no? Será 1.4 de momento de muerta más 1.7 de momento de viva, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Como un ejemplo, ¿no? Pero eso sería para el concreto, ¿no? Para el concreto. Para el caso del acero, tiene otros factores, ¿no? Tiene diferentes factores a lo del concreto, ¿no? Aquí es 1.2, 1.6, 1.4 de muerta. Tiene diferentes factores. Bueno, pueden utilizar cualquiera de los dos métodos, pero como se dice que el método moderno es el método del RFD, ese es el método que nosotros vamos a usar. Bueno, los reglamentos a los cuales nos ceñimos son prácticamente el E090, ¿no? Que es de Perú, el AICC, que es el que nos va a guiar para ver las propiedades de los materiales, y bueno, algunas especificaciones sísmicas, ¿no? Que son un tanto interesantes para estructuras que tienen peso, ¿no? Esto de acá es el IC para estructuras laminadas en frío, ¿no? Es un tema que no vamos a tocar, las laminadas en frío. Luego acá tenemos las cargas de diseño, ¿no? Las cargas de diseño son carga viva debido al mobiliario y ocupantes, eso ya lo conocen, ¿no? Carga viva es todo lo que se puede mover en un edificio. Carga viva en las azoteas, marcan algo diferente los gringos, ¿no? Pero yo personalmente utilizo la misma carga viva para ambos, ¿no? Simplemente le pongo algo menos, ¿no? Aparte de que en las azoteas tienen la costumbre de hacer la parrillita, ¿no? En vez de que sea 100 kilos por metro cuadrado, empieza a ser 200 kilos por metro cuadrado. Muchas veces no utilizan el edificio como deberían de usarlo, ¿no? Abajo tienes la carga de viento, que viene de wind. Acá carga de nieve, acuérdense de Snow, de Jon Snow, ¿no? Para que puedan memorizar esta carga de nieve. Y de earthquake, ¿no? La E, earthquake. Esto es para la parte, este es el sismo, ¿no? Y R de rain, en lluvia, ¿no? Lluvia, granizo. Estas son las combinaciones de carga que se tienen que utilizar en estructuras metálicas. 1.4 de carga muerta, 1.2, 1.6, más 0.5 de si tienes esto de acá, ¿no? Si no tienes nada de eso, simplemente es 1.2 y 1.6. Luego tienes 1.2, 1.6 de esto de acá, más esto de acá. Simplemente es live, wind, rain, snow, carga viva en el techo, ¿no? Entonces, por ejemplo, normalmente las más altas es la 1, la 2 y por ejemplo la 4, ¿no? Porque normalmente las estructuras metálicas, por el poco peso que tienen, los sismos casi no le afectan nada, ¿no? Más que nada a las estructuras tipo galpones, ¿no? A las estructuras las estructuras de varios pisos no le sucede eso, ¿no? No es lo mismo en ese caso, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver el tema de acero estructural, ¿no? El tema de acero estructural. Hasta el momento, algo que deseen preguntar. A ver, me parece que yo les está preguntando, ¿la corrosión galvánica la consideran en las normas de diseño? La corrosión en realidad no le da muy poca importancia a la corrosión, Joel, ¿no? No tenemos, no se diseña, no se diseña para eso, no se toman algunas medidas para atenuar eso de allá, pero es algo que la norma peruana por lo menos le da muy poca importancia. Y en el mundo en sí también es un problema grave, ¿no? Porque sacando números gastan millones y millones, ¿no?
En promedio, en Estados Unidos, la reparación de puentes por corrosión por año viene a ser 98 millones de dólares anuales, ¿no? Eso según la revista NACE. Entonces, bueno, no se considera en la norma de diseño, Joel. ¿Alguna otra pregunta? Joel, si deseas puedes prender tu micro, ¿ah? ¿Dónde está tu micro? ¿Me escuchas, Joel? Sí, ingeniero, ¿me escucha? Sí, claro. Dime, ¿alguna otra duda? Sí, la corrección galvánica sobre todo me era referida a cuando se hacen soldaduras en diferentes materiales. Es que es por diferencial de potencial que tienen los propios elementos, sé que tienden a corroerse por la transferencia electrónica. ¿No? O sea, digo, si es que es posible en una estructura pues no usar diferentes elementos y si es que eso también termina afectando, o sea, de hecho va a afectar, pero ¿qué estudios se tienen para eso? Es que cuando se hace un diseño con estructuras de aceros, simplemente se usan de un solo material. Esa era mi duda sobre todo, ingeniero. Mira, en esos casos, cuando cuando justamente la corrosión se da por el tema de soldadura, justamente después, siempre que haces soldadura, casi siempre se te va a corroer. O sea, uses la soldadura que uses, es algo clásico que ocurre eso. Entonces, justamente después de soldar y de tener lista la estructura metálica, tú agarras y empiezas a pintar, ¿no? Empiezas a arenar y luego a pintar la estructura, ¿no? Y es la forma en cómo protegemos las estructuras, pero como te menciono, solamente se protege la estructura por aproximadamente 3 años, ¿no? La gente no le hace el mantenimiento luego y luego sigue la corrosión, ¿no? Otra forma también podría ser utilizando no recuerdo ahorita el nombre, allá, utilizando acero galvanizado, ¿no? Para poder galvanizar tienes que colocarlo en líquidos, como era esto de acá, hay unas tinas donde colocan los aceros justamente para galvanizarlos y evitar evitar que tengan corrosión, pero al momento de la soldadura siempre malogran malogran la protección, por eso siempre es necesario pintarlos, ¿no? Pintarlos. A ver, Robert Salazar pregunta, ¿no? Ingeniero, ¿y en puentes de acero cada cuánto tiempo se hace mantenimiento? En realidad debería hacerse cada 3 años, ¿no? Cada 3 años debería pintarse. Es más, en Estados Unidos, por ejemplo, el Golden Gate, que es un puente gigante, ¿no? En Estados Unidos, donde pagan de peaje $17. En ese puente, es como una industria ya, porque tiene una administración y hacen el mantenimiento todo el año. Entonces, en enero están empezando a mantener cada cosita, cada perno, revisan cada perno, cada pintura, y justo en diciembre están terminando la última parte del puente, ¿no? Y para el enero del año siguiente tienen que volver a iniciar nuevamente, ¿no? O sea, tienen un mantenimiento constante, eso de ahí, Robert, dependiendo de la estructura, ¿no? De lo grande que es la estructura, ¿no? En el caso de los puentes, por ejemplo, es común acá en Perú utilizar vigas soldadas, ¿no? O sea, los elementos, acá no nos sirven los elementos que estamos mencionando de acá, ¿no? Del reglamento del AICC. ¿Por qué? Porque el reglamento del AICC te da perfiles, pero perfiles para estructuras tipo edificación, no te da para estructuras tipo puentes, ¿no? Para los tipo puentes tienes que hacer con acero soldado, ¿no? Es más, con otra calidad, ¿no? Puede ser la 50 o una calidad más grande, ¿no? En todo caso, ¿no? ¿Alguna duda más? Bueno, vamos a tener un breve receso de 10 minutos. Ah, bueno, tengo una pregunta más. Robert dice, ¿no? ¿Y podría haber fisuras en las conexiones por más que se le haga el mantenimiento? Claro, sí, es posible que hayan fisuras, ¿no? Pero justamente hay que tener cuidado de ese caso, ¿no? En todo caso, tomar alguna forma de repararlas o algo así, ¿no? Pero sí ha ocurrido, ¿no? Por ejemplo, cuando están restringidas en ambos lados y hay un diferencial de temperatura grande, cuando se empiezan a alargar la parte metálica, no sé, de algún elemento,
empieza de alguna manera a fisurar. Por algún lado tiene que fallar, pues, ¿no? Por algún lado falla. Entonces ahí podrían generarse fisuras, ¿no? Las fisuras también se generan bastante en las soldaduras, ¿no? Cuando no tienes un buen cuidado con los soldadores y son soldadores no calificados, porque hay soldadores que pueden soldar solamente lo que es vertical, hay soldadores que solamente pueden soldar lo que es plano, hay soldadores que solo pueden soldar en piso, o sea, solamente podrían soldar en piso. Hay cada soldador y certificado para cada cosa, ¿no? Y te certifican cada cierto tiempo. Anualmente era antes, ¿no? No sé cómo será ahora, pero te certifican para eso, ¿no? Bueno, en este momento vamos a hacer un pequeño receso de 10 minutos. Bueno, vamos a continuar con la clase. Vamos a ver ahora la parte del acero estructural. Primero vamos a ver propiedades mecánicas. ¿Qué propiedades mecánicas tiene el acero? Tiene bastante ventaja de trabajar en acero, ¿no? Una gran ventaja de trabajar en acero es que es el material más reciclable que existe en el mundo, ¿no? Todo el acero se puede reciclar y hacer más acero. Esa ventaja no la tiene el concreto, ¿no? Prácticamente tú destruyes un edificio de concreto y bueno, ya tienes harta basura, ¿no? Harto relleno, ¿no? Hay harta cosa que no se puede hacer mucho, ¿no? Los agregados, algunos reusan los agregados, pero no es lo mismo que las piedras, ¿no? Nos dan concretos de mucho menos resistencia. Entonces, como nos dan concretos de mucho menos resistencia y nos cuestan más, simplemente no hacemos agregados de concreto antiguo, ¿no? En cambio, esa ventaja se la tiene el acero, ¿no? Tiene la ventaja de la uniformidad, de que el esfuerzo de formación que tiene este elemento es totalmente parecido, ¿no? El A36, el A50, es uniforme, ¿no? Es uniforme, no es como el concreto que podría haber segregado más abajo el tema de las piedras, ¿no? Cuando hay los agregados tienden a irse porque pesan más al fondo, ¿no? Y el agua se va para arriba. Desde ahí mismo genera una total desuniformidad en el concreto, ¿no? El otro tema interesante es la elasticidad. Tiene bastante elasticidad el acero, ¿no? Justamente es la que le da la ductilidad al concreto, ¿no? Tiene buena ductilidad, también ductilidad es el punto de falla entre el punto de fluencia, ¿no? Y tiene una excelente ductilidad el acero, ¿no? No hay forma de comparar el acero con el concreto, ¿no? El concreto no tiene tanta utilidad como el acero. Bueno, tenacidad también, ¿no? Para el caso de energía. Bueno, uniformidad, se habla un poco de esto. Esto es elasticidad, cumple la ley de Hooke hasta esfuerzos muy altos, ¿no? Hasta 4200, ¿no? Para acero de construcción y para acero estructural es el A36, que sería 2530, o el A50, ¿no? Tranquilamente. Ductilidad, que tiene una buena capacidad de formación, ¿no? De fluir. Bueno, tenacidad también, ¿no? Que soporta altas deformaciones. Además, tenemos corrosión, costos de la protección al fuego, susceptibilidad de pandeo, fatiga, ¿no? En el caso de la corrosión, bueno, lo único que haces es los pintas, ¿no? Los pintas con diferente capa, diferente tamaño, 2.2 a 4000, 5000, dependiendo de cuál va a ser el ambiente donde vas a trabajar, ¿no? La protección al fuego antes se hacía con asbesto, luego de que se dieron cuenta que el asbesto daba cáncer, dejaron de utilizarlo y ahora netamente lo hacen con pinturas o, bueno, con algún otro material, ¿no? Espuma, ya no usan el asbesto, ¿no? Susceptibilidad al pandeo. El más grande problema que tiene una estructura de acero es el pandeo. Porque a tensión trabaja excelentemente. O sea, no hay nada que le gane al acero en tensión, ¿no? Por eso cada vez que hacemos una armadura, cada vez que hacemos un elemento de acero, buscamos que la mayor cantidad de elementos trabajen a tracción, porque a tracción, les repito, es un gran elemento el acero, ¿no? Es muy óptimo hacer que el acero trabaje a tracción. La fatiga. Por fatiga, lo que pueden, tal vez como ejemplo, para que puedan imaginarse,
podrían imaginar dar, dar una especie de, tomar un alambre y doblarlo, ¿no? Doblarlo para abajo, doblarlo para arriba, doblarlo para abajo, doblarlo para arriba. Eso va a generar, doblarlo, si lo doblas para abajo, para arriba, para abajo, para arriba, eso va a generar que se fatigue el elemento y puedas romperlo fácilmente, ¿no? Puedes romperlo fácilmente. Clasificación, ¿no? Según el contenido de carbono, existen aceros muy fuertes, ¿no? Este es el A36, fíjense, que se parece mucho al A50, ¿no? Que justamente los que utilizamos, ¿no? El A36 se parece mucho al A50, ¿no? El A36, bueno, ese de acá se llama aquí en 72, pero lo conocemos como A50 porque aguanta hasta 50 KSI, ¿no? Y este 36 KSI. ¿Qué más? Esto es ferrotracción. ¿Qué más tenemos acá? Estas son unas tablitas, ¿no? Que se puede ver en la ICC, perfiles estructurales. Acá podemos ver un perfil tipo L, ¿no? Esto es lo común para hacer armaduras, ¿no? Tenemos uno tipo C, ¿no? Tenemos una plancha, una T, una Z. Estas Z sirven un montón para laminados en frío, ¿no? Laminados en frío. Laminados en frío no hay nada que le gane en costo, ¿no? Por su eficiencia, porque es bien delgado, ¿no? Un laminado en frío tranquilamente con 2 milímetros de espesor te aguanta mucho, ¿no? Mucho peso. Es muy eficiente por los rotulados, ¿no? Igualito esto de acá, fíjense el espesor, pero si esto de acá aguanta es justamente por la forma, ¿no? La rigidez la da la forma que tiene el elemento, ¿no? Fíjense, el hecho que tenga esto de acá hace que sea muy rígido en este sentido, ¿no? Se llaman estructuras plegables y, bueno, funcionan muy bien. Bueno, con esto habría terminado la introducción, ¿no? La introducción, veo que lo he terminado muy rápidamente. Entonces vamos a proceder como no voy a tocar la otra clase aún, voy a proceder a hacer algunos ejercicios con ustedes, ¿no? Tal vez vamos a tocar un poco. Bueno. El SAP 2000 es un programa que sirve para hacer análisis estructural, ¿no? Y ayuda bastante, ¿no? A hacer todo tipo de modelos, ¿no? Y ahora lo que quiero hacer es hacer un pequeño estudio con ustedes de las posibilidades que tienen de hacer algunos tipos de estructuras, ¿no? Voy a hacer algunos tipos y bueno, sería interesante que también ustedes se practiquen con este programa, ¿no? En el lado derecho inferior pueden ver las unidades. Mi costumbre es colocarla en toneladas metros. Acá le colocas a File, New Model. Por defecto tiene unas plantillas, ¿no? Como podrán ver, son 15 plantillas. Y puedes coger vigas, si quieres analizar vigas, le colocas cargas, armaduras, armaduras en 3D, torres de agua, le puedes coger escaleras. Bueno, en nuestro caso es armaduras. Le damos a 2D truces. Truces está en inglés, ¿no? Truce. Y puedes coger, si la quieres verticales, si quieres una armadura tipo Pratt, ¿no? O si quieres una armadura de esta naturaleza, ¿no? Vamos a coger una armadura tipo vertical truce, ¿ya? El número de divisiones, vamos a colocar 10, ¿no? La altura, normalmente la altura puede ir como la longitud entre 12, ¿no? O podrías coger la longitud entre 10. No importa en realidad, ¿no? Porque podrías utilizar longitud entre 12, pero basta que te cumplan las deflexiones mínimas que tiene que tener la armadura y podrías utilizar algo más pequeño, ¿no? Igual que concreto, ¿no? Te dicen, utiliza longitud entre 10 para predimensionar, pero si tú demuestras que con longitud entre, no sé, qué sé yo, entre 14 cumples con todo, o sea, nadie te puede decir nada. O sea, porque lo que tienes que cumplir es deflexión y resistencia, nada más. Si cumples los límites de servicio, los límites por servicio y por rotura, ya no tienes ningún problema. Entonces ya puedes utilizar el tamaño que tú quieras, ¿no? Pero tienes que probarlo. Entonces voy a imaginar que queremos cubrir una luz de 10 metros, ¿no? De 10 metros
con un peralte de 1 metro, ¿no? El peralte es este de acá, pues, ¿no? La alturita, ¿no? Este es el número de divisiones 10 y la longitud de cada uno de esos elementos va a ser de 1. Ok. Acá tenemos nuestra estructura, ¿no? Normalmente las estructuras metálicas en un lado están con apoyo fijo y en el otro lado con apoyo carrito, ¿no? Con un apoyo carrito. Ahora, acá una cosa importante, ¿no? Las estructuras metálicas son muy eficientes si vas a trabajar a tracción, pero son muy malas si vas a trabajar a compresión. A ver, no lo voy a borrar, mejor le voy a hacer un replicate solo para que se entienda esto de acá. Control R, para arriba, en Z, ¿no? En Z lo voy a duplicar por, como le he dado de 2 metros para arriba. Aplicar, ok. Entonces ya le he replicado para arriba. Entonces lo que quiero hacer es un simple ejemplito, ¿no? Agarrar, quitar esto de acá, quitar esto, no. Quitar el de acá, quitar el de acá, quitar el de acá, 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 este y este. Y en este caso voy a hacer lo inverso, ¿no? Voy a quitar este de acá, 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 voy a quitar este de acá. Ahora, ¿para qué hago esto de acá? ¿Cuál es mi objetivo al hacer esto de acá? Bueno, acá me he fallado ese de acá. ¿Cuál es el objetivo que yo tengo al hacer esto de acá? ¿No? Una es, quiero demostrarles la eficiencia que tiene, ¿no? ¿Y cómo se va a demostrar? De hecho, que ese de acá es un poco más rígido. ¿Por qué? Porque como tiene estas dos cositas de acá que le están levantando, va a hacer que sea más rígido. Entonces va a tener una deformación menor a la de abajo. Sin embargo, la de abajo es más eficiente. ¿Por qué? Porque el elemento más largo está en compresión. Esto de acá, de hecho, que va a estar en compresión. Fíjense, porque si fuera esto una viga de concreto, la parte de arriba frente a cargas va a estar en tensión y la parte de abajo va a estar en compresión. Lo mismo con la de abajo, la parte de arriba va a estar en tensión y la parte de abajo va a estar en compresión. Ahora, si eso sucede, estas diagonales que son las más largas van a tener que estar en tensión y al revés acá van a estar en compresión. Entonces, primera moraleja, las estructuras metálicas son malas al pandeo. Entonces, si tú no quieres que se pandeen, tienes que hacer que trabaje a tensión. Entonces, la estructura más larga debe estar en tensión, o sea, así como está acá. Esa es una. La otra cosa que tienes que tener cuidado es que si tú tienes una armadura, ¿no? Toda la armadura tiene que estar articulada porque las armaduras no toman momento. O sea, no puedo agarrar y tener un momento acá. Cada armadura tiene que estar articulada, ¿no? ¿Y cómo logro eso de acá? Selecciono todo, ¿no? Y le asigno una articulación. Assign, frame, lo relajo, ¿no? Utilizo la parte de relajaciones, que sería estos dos, ¿no? No es necesario que lo haga en 2-2, basta que le haga en 3-3, al final y al inicio. Y ya está todo articulado, ¿no? Eso significa que estos elementos ya no van a tomar momentos, salvo que tenga por el peso propio, ¿no? Pero no deberían tomar momentos, ¿no? Entonces voy a imaginar que tengo esto de acá y que tengo una carga, ¿no? Le voy a colocar a todos una carga igual, ¿no? Tanto a este como a este de acá. Le voy a colocar una carga de 1 tonelada para abajo. Assign, join loads, fuerzas. Y de estas fuerzas voy a colocarle un tipo muerto, mejor tipo other, define, load patterns, otro tipo de carga, ¿no? Voy a definir otra carga, tipo other, y agrego, ok. Voy a asignarle la carga, frame loads, join point, y acá le voy a colocar tipo otra. Le voy a colocar, bueno, este es para frames, debí colocar mejor el de points, assign, join loads acá. Entonces, como puntual le voy a colocar en la dirección Z, fíjense que acá hay
hay un Z y un X. En la dirección Z le voy a colocar menos una tonelada. Aplico, ok, ¿no? Ya le apliqué la 1 tonelada y luego lo hago correr simplemente. Run now. Me va a pedir que lo guarde en una parte del equipo, ¿no? Y acá le voy a colocar de nombre armadura, ¿no? Armadura. Armadura. Lo primero que acaban a ver es la deformación, ¿no? Pero a mí me interesa ver la deformación por carga tipo otra. Aplicar, ok. ¿Cuál es la deformación que tiene por carga tipo otra? No tiene ninguna deformación, ¿no? Qué raro, entonces fácil nos hemos equivocado al colocar la carga, ¿no? Ahí le voy a dar clic y clic derecho. El tipo de carga solo tiene el de carga muerta, ¿no? El de carga viva no lo tiene, el de otra. Bueno, entonces en tal caso volvemos a colocar esto de acá, solamente para colocarle en otra, porque el de muerta normalmente también genera la otra, toma en cuenta el peso propio, ¿no? A no ser que lo evites. A no ser que lo evites, deja de tomar en cuenta el peso, toma en cuenta el peso propio. Voy a colocarle nuevamente otra carga, assign, join loads, fuerzas, en tipo otra, -1, aplicar, ok. Y vamos corriendo nuevamente. Bueno, ahora, si yo veo acá la deformación en 3, ¿cuánto es? 0,035 metros. ¿Y cuánto es la deformación acá? 0,036 metros. ¿Qué significa? Que por, ¿cuánto es? ¿1 milímetro? Es más o menos 0,1 milímetro más grande que esta de acá. Bueno, para que vean que sí hay diferencia, pues, ¿no? O sea, es cierto, este de acá, el de arriba es más rígido que este de acá. Pero el de abajo es más eficiente, ¿por qué? Porque todo esto de acá es en tracción. Fíjense los esfuerzos que están, ¿no? Los esfuerzos axiales que hay acá, por el tipo de carga que he colocado, que es otra. Entonces, fíjense, acá todo lo de abajo podemos ver que está en tracción. Tracción, lo está botando en toneladas, ¿no? 12 toneladas, 10.5 toneladas, va bajando hasta que sea de 0, ¿no? Estas son las montantes, ¿no? Las montantes son las que aguantan a compresión. Las montantes y esto de arriba se llama brida. A ver, voy a marcarlo ya para explicarles mejor. La parte superior se llama brida superior. Brida superior. La parte inferior se llama brida inferior. Brida inferior. Los verticales se llaman montantes. Esto de acá es montante. Montante, 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 ¿no? Y bueno, ya con esto incluso podemos modelar pequeñas naves industriales, ¿no? Porque así es como se modela, ¿no? Aparte podrías modelar las columnas. ¿Por qué? Porque en el caso de las estructuras metálicas, la única carga importante que vas a tener va a ser la de viento. Porque estas columnas metálicas estas estructuras metálicas pesan muy poco. El peso de una estructura metálica aproximada es de, en promedio, 25 kilos por metro cuadrado. Y la sobrecarga es 30, o sea, el peso propio es 25. Saca la cuenta con el peso propio de una losa de concreto. Una losa de concreto pesa 300 kilos por metro cuadrado, una losa aligerada, que es de las menos pesadas, ¿no? 300 kilos por metro cuadrado. Ahora compárala con el peso propio de un techo metálico, que es 30. O sea, es 10 veces. Y eso que ni siquiera está tomando acabados, no está tomando columnas, no está tomando vigas, no estás tomando varios elementos que haría que eso de ahí sea más pesado, ¿no? Iría del orden de 700 kilos por metro cuadrado, 800 tal vez, una tonelada, quién sabe, ¿no? Pero las estructuras metálicas pesan muy poco, por lo tanto generan muy poco cortante. Acuérdense que el peso sísmico es un porcentaje del peso de la edificación, ¿no? En cuanto menos pesa la edificación, menos fuerza sísmica va a tener. Lo que sí va a tener, por el hecho de que pesa poco, es el tema del viento, ¿no? El viento se lo puede llevar. Ahí sí tenemos que tener mucho cuidado. Bueno, hasta este punto voy a hacer un pequeño apóstrofe y voy a preguntar si tienen alguna duda. ¿Alguien tiene de acá, de este grupo, alguna duda? A ver, Asus, ¿me escuchas?
Hola Asus, tal parece que no está Asus. Aparte, sería bueno, tienen que colocar sus nombres, ¿no? Porque no los puedo reconocer así. O sea, Asus no sé si será su nombre, o en tal caso coloquen un nombre y un apellido, ¿no? Para poder reconocerlos, ¿no? Si no, no voy a poder reconocerlos. Tengo Ken, tengo Enrique, David, ¿no? Hola David, ¿qué tal? ¿Tú tienes alguna duda? David, ¿me escuchas? La verdad que te escucho un poco mal, o sea, como que muy con eco te escucho. Bueno. Ya, bueno, acá Ken pregunta, ¿no? ¿Por qué dijo que se comportaba mejor que la otra? Ken, la de abajo se porta mejor porque los elementos más largos están trabajando en tracción, eso es muy óptimo. El elemento más largo siempre esperamos que trabaje en tracción, siempre esperamos que trabaje en tracción. Por eso, Ken, ¿está claro? ¿Alguna otra duda? Bueno, ya que no hay ninguna duda, podemos continuar. Visto esto de las estructuras, sería interesante que ustedes también en sus propias computadoras practiquen eso de acá, del software, ¿no? Ahora les voy a hacer ver algunos tipos de naves industriales que hay, ¿no? Google. Naves industriales. Básicamente existen dos tipos de naves industriales. Una que son de este tipo, que aguantan un momento. O sea, si ustedes se fijan acá, tenemos una columna metálica y una viga metálica, ¿no? Esta de acá aguanta momento, trabaja a momento. Pero también tenemos las tipo armadura, estas de acá. Estas no aguantan a momento, estas todas están agarradas, pero están agarradas solamente como puntos articulados. Es por esa razón que pueden modelarse de esta manera, ¿no? De esta manera como estamos mostrando nosotros. Así se podrían modelar. Por ejemplo, acá estamos modelando tranquilamente una luz de ¿cuántos metros? Esto de acá. Una de estas era, me acuerdo que era 1 metro. O sea, acá tenemos una luz tranquilamente de... Tenemos hasta acá 5 metros, 10 metros. O sea, para una estructura metálica hacer 10 metros es como hacer algo jugando, ¿no? Tranquilamente puede ser 50 metros, ¿no? 50 metros, 60 metros de luz de los galpones, ¿no? Justamente por eso es la utilidad de las estructuras metálicas. Ahora, aquí en Perú es bastante demandada las estructuras metálicas, ¿no? Por el tema de que los centros comerciales quieren hacer estructuras metálicas, ¿no? Porque en cuanto más rápido construyen, mejor para ellos, ¿no? Vamos a ver algunos ejercicios de estructuras metálicas. Denme un segundo, ahorita les voy a presentar los ejercicios. Bueno, acá justamente les voy a presentar algunos ejercicios de tipo examen, ¿no? Donde justamente se muestran algunos tipos de armadura, ¿no? La primera que vamos a mostrar es esta de acá, ¿no? Este es una especie de examen, ¿no? Donde se ve, ¿no? En la figura 1 se muestra el corte del taller del mantenimiento de camiones de una cubierta, con una cubierta ligera apoyada en una estructura metálica en voladizo. Se puede ver una estructura metálica en voladizo, ¿no? Adicionalmente se instalará un cartel en la parte extrema de la estructura, tal y como se muestra en la estructura, ¿no? Se determinaron los siguientes datos. Peso estimado de los tijerales, 40 kilogramos por metro. Es el peso que le debería colocar acá.
peso estimado de los tijerales metálicos, peso de las viguetas, peso de la cobertura, la sobrecarga, peso del cartel. El cartel es este de acá, este que están viendo acá, al costado. Distancia entre las vigas, 8 metros. Entre las vigas se le está llamando a esto de acá, ¿no? A este elemento, ¿no? Es algo que se repite. A ver, para que puedan entenderme, porque no sé si necesariamente lo estarán haciendo. A ver, creo que en diseño hay para escribir. Creo que no. Ya, creo que sí. Entonces, lo que podríamos hacer acá, por ejemplo, es, o sea, acá, esto de acá son viguetas. Estas viguetas sirven para el apoyo del techo, de la cobertura. ¿Me entienden? Eso significa que más al lado debe haber otra, ¿no? Perdón, acá la vigueta va más acá. Y acá también hay otra vigueta. Son una especie de setas, ¿no? Estas viguetas, que no se ven muy bien acá, estas viguetas justamente cargan el techo. El techo se carga entre las viguetas. Entre estas viguetas se carga el techo. Y las viguetas a la vez están cargadas por las armaduras estas, ¿no? Las armaduras siempre reciben una carga en los nudos. Ahora, ¿cómo es esto de acá? Esto de acá más o menos es así, ¿no? Tenemos este elemento, ¿no? Vertical. Tenemos este elemento acá. Y acá sucede lo siguiente, ¿no? Imagínense que esto de acá que están viendo a la izquierda es esto de acá, ¿no? Y está unido con esto, está unido con esto, está unido con esto, está unido con esto. Esto de acá es un ejemplo más tal vez más rápido, pero bueno. Entonces, cada uno de las vigas estas, o de las armaduras, tijerales, como quieran llamarlo, tiene encima unas viguetas. Estas viguetas son las que cargan el techo. Estas viguetas cargan el techo. El techo que le van a colocar, que puede ser un fibraforte, puede ser un TR4, un TR6, de varios tipos de techos, ¿no? Tanto metálicos, tanto de plástico. Entonces esos techos se cargan entre las viguetas. Y las viguetas a la vez se cargan a las armaduras, ¿no? Es la forma en cómo llega la carga acá, ¿no? Como les dije, el peso máximo de una armadura estaría en el orden de 30 kilogramos por metro cuadrado, ¿no? Aproximadamente. Ahora vamos a echar algunos números justamente de algunos de estos casos para poder tener números, ¿no? A ver, por ejemplo, de este caso. Este caso es una pregunta típica de examen, ¿no? Es una pregunta típica de examen, dice: se desea construir un mezanine para el almacenaje de materiales, por lo que se ha estructurado de acuerdo a la figura 3, a esta figura de acá. Considerando como un piso una losa de concreto de armado de 10 centímetros, y además que se ha estimado una sobrecarga de 1000 kilos por metro cuadrado, se pide determinar la fuerza en los elementos y establecer si ésta se encuentra en tracción o compresión. Entonces ya con esto incluso puedes diseñar, ¿no? Acá puedes ver en la dirección vertical están las viguetas, ¿no? Y en la dirección de abajo está el tijeral, que es esto de acá. El tijeral, que es esto de acá también. Hay un tijeral acá y hay un tijeral acá, se repite, ¿no? Entonces, siempre, así esté cargando una losa, en este caso sí es importante el peso de la losa, ¿no? Cuando carga una losa, ahí sí es importante el sismo. Es más, acá debería tal vez diseñarse sísmicamente, ¿no? Al menos las columnas, porque ellas son las que soportan, ¿no? No tanto las armaduras, porque las armaduras casi no las diseñas para que aguante un momento, ¿no? Simplemente son articuladas las armaduras, ¿no? La que tiene que llevarse todo en este caso, en un caso sísmico, son las columnas. Por eso las columnas salen más robustas, ¿no? Salen más robustas. Bueno, acá, ¿cómo podemos hacer este análisis? El análisis de esto de acá es muy simple, ¿no? Podemos hacerlo de varias maneras. En vista de que no puedo utilizar mi lapicero, voy a agarrar un Excel para que se mire, se pueda observar lo sencillo que es hacer ese tipo de análisis. Una también la puedes hacer en el software, bueno, esa es la otra opción que tienes.
Bueno, ahora tenemos eso de acá. La losa, ¿cuánto pesa la losa? El peso de la losa para un espesor de 10, ¿no? De 10 centímetros sería, su peso sería, el peso del concreto es 2.400 kilos por metro cúbico. El peso, el peso específico, ¿no? Y por 10 vendría a ser, por 0.10 vendría a ser 240 kilogramos por metro cúbico. Pero esos 240 vendrían a ser lo mismo que 0.24, ¿no? 0.24 toneladas por metro cuadrado, ¿no? Ese sería el peso de la losa que está acá, que está por metro cuadrado, ¿no? Ahora, también acá hay una sobrecarga, ¿no? Si deseas, le aumentas el tema de acabados, ¿no? Voy a imaginar que no tiene acabados, por alguna razón, ¿no? Por alguna razón. No sé, tal vez es para almacenaje o algo así. Sobrecarga dice que es 1000 kilogramos por metro cuadrado. Entonces, esto de acá es 1 tonelada por metro cuadrado. Entonces, tengo dos alternativas. Si voy a revisar a servicio la estructura, entonces yo no necesito amplificar eso de acá. Pero si voy a revisar a cargas últimas, o sea, a rotura, a rotura, ¿cómo le llaman? A carga última, tengo que amplificarlo necesariamente. Esta primera condición es para deflexiones, agrietamiento. Esta segunda condición es para pues, el punto de falla, ¿no? La rotura prácticamente. Entonces, voy a analizar esto de acá a servicio, ¿no? A servicio. Esta de acá sirve para diseñar, ¿eh? A rotura se diseña, ¿no? A servicio se comprueba que no se deflecte mucho, que no se agriete mucho. Entonces, lo que podría ser lo siguiente, ¿no? Tengo 0.24 y 1 tonelada por metro cuadrado que está como peso en todo esto de acá, ¿no? Ahora, yo no tomo en cuenta el peso de la vigueta porque el peso de la vigueta comparado con el peso de la losa y con la sobrecarga es nada. Entonces, hay casos donde tienes que tomar en cuenta cuando no, por ejemplo, cuando es una nave industrial que no tiene el peso del concreto, ahí de hecho que tienes que tomar en cuenta el peso de la vigueta, ¿no? Pero ahora esta viguetita debe ser 10 kilos por metro, 12 kilos por metro, o sea, es nada prácticamente frente a las cargas que tiene, ¿no? Estas cargas son brutales, es prácticamente una carga de concreto, ¿no? Pero existen estructuras metálicas así, existen estructuras metálicas que aguantan bastante peso. Entonces, a servicio, ¿cuánto sería esto de acá? Sería 1.24 toneladas, ¿no? Por metro cuadrado. Entonces, tú podrías aplicar y esas 1.24 toneladas por metro cuadrado que están a servicio, si quieres verificar deflexiones, podrías agarrar y lo separas mitad a mitad, ¿no? Porque dice 6 espacios a 2 metros, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, el área tributaria de cada una de las viguetas sería 2 por 1.24 y sería 2.48 que sería cargado acá, 2.48. Y la mitad de ese 2.48 se va para acá como puntual y la otra mitad se va como puntual acá. Entonces acá vas a tener en cada una de donde está la vigueta, más o menos a 2 metros, o sea, acá una, acá otra, acá otra, acá otra. Cada 2 espacios vas a tener el peso puntual, ¿no? Y con eso, y articulando abajo y articulando acá, podrías aplicar el método de secciones tranquilamente, rápidamente, ¿no? Pero no es lo más adecuado. En este caso, cuando tienes este tipo de estructuras, lo más adecuado es utilizar simplemente la estática, ¿no? Por ejemplo, yo tengo servicio 1.24, ¿cuál es la longitud tributaria? Sería 6, ¿no? Entonces, cada uno se va a llevar por 3, ¿no? Entonces, la carga lineal, ¿cuánto va a ser? Va a ser 1.24. 1.24 va a ser 1.24 por 3. Entonces, esta es una carga de 3.72 toneladas por metro. Es una carga distribuida acá. Es una carga distribuida acá. Ahora, como esta carga está distribuida en este elemento, toma como que este elemento es una viga, ¿no? Simplemente. Entonces, ¿cuánto será el centro? ¿Cuánto será el medio? El medio va a ser simplemente WL cuadrado, ¿no? Entre 8, ¿no? Lo que conocemos, ¿no? WL cuadrado entre 8, el momento que va al centro. Es cierto que acá no hay momento, ¿ah? Pero esto se puede dividir en un par y se solucionó al toque. WL cuadrado entre 8 sería más 3.72 por la longitud que tiene, que son 12 metros, por 144, ¿no? Entre 8. Y acá tendría el momento de 66 toneladas metro, ¿no?
66 toneladas metro, que está dado en una estructura que se apoya con un apoyo fijo acá, y ese de acá no está agarrado, pero en el sentido, saliendo de la pantalla, ¿no? Pero no está agarrado en este sentido, ¿no? Porque si no, sería, produciría, los cambios volumétricos producirían daño a esta estructura, ¿no? Solo está agarrado acá como rotulado y a este lado, como apoyo fijo, ¿no? Entonces, eso de acá, 66 toneladas por metro, es un momento que podría ir al centro de acá, ¿no? Y este centro, tranquilamente, yo podría hacer un corte acá, ¿no? Podría hacer un corte de la siguiente manera, ¿no? Podría cortar esta parte. Como que agarro y la corto, ¿no? La corto, dibujo mejor creo con el mouse. Dibujo, la corto y tomo momentos en este punto, ¿no? Tomo momentos en este punto tranquilamente. Entonces, como acá va a haber una fuerza y acá va a haber otra fuerza, ¿no? Se va a anular porque estoy tomando este momento de punto, ¿no? Ahora, la única fuerza que voy a equilibrar este 66 va a ser esta fuercita de acá. Esta fuercita que está yendo para acá, ¿no? Por su altura, que es 1. Entonces, ¿cuánto va a ser la tensión acá? La compresión, perdón, acá. La compresión va a ser igual a el mismo resultado, pues, ¿no? Porque la compresión por 1 tiene que ser lo mismo que 66 toneladas por metro. Entonces, la compresión por esto de acá va a ser 66, o sea, prácticamente esto de acá, su compresión es 66 toneladas. O sea, prácticamente se ha resuelto muy rápido, ¿se dan cuenta? Por eso es importante tener claro, claro su estática, ¿no? Su estática, su resistencia a materiales, porque esto de acá lo pueden hacer rápidamente, ¿no? Prácticamente no nos ha tomado nada hacer esto de acá. O sea, de no ser porque no puedo escribir bien, creo que hubiese sido más rápido tal vez, ¿no? Hasta este punto, ¿hay alguno que tiene alguna duda? Nadie tiene dudas. No sé, vamos a preguntarle a alguien. Vamos a preguntarle a Carlos Henry. Carlos Henry, ¿me escuchas? Hola, hola. Carlos Henry, ¿me escuchas? A ver, escribe algo por el chat. Tal parece que no escucha. Bueno, Delaine, buenas noches, ¿me escuchas? Hola, Delaine. Bueno, tampoco escucha. Ah, ya. Hola, Delaine. Delaine, ¿puedes prender tu micro? Bueno, ya. Bueno, pregunta, ¿estás entendiendo la clase? ¿Tienes alguna dificultad? Ya. Muchas gracias, Delaine. Bueno, solo como recomendación, muchachos, para todos, por favor, tienen que tener micros, porque si no tienen micro no podemos conversar, ¿no? No me pueden preguntar adecuadamente, ¿no? Y no, en tu caso, ¿tienes micro?
¿Qué tal? ¿Y tú estás entendiendo? Bueno, tal parece que no tienen dificultad. Espero que no tengan dificultad, ¿no? Igual cualquier cosa que dificulten, por favor pregunten, ¿no? Tanto por el chat o como por acá. Igual estos videos se van a quedar grabados, ¿no? Se van a quedar grabados para ustedes, ¿no? Bueno, vamos a seguir. Creo que esta parte ya se ha entendido, ¿no? Ya se ha entendido. Ahora, incluso esto de acá lo podrían hacer en un 3D, pues tranquilamente, ¿no? Tranquilamente. Simplemente modelan esta parte de la estructura, ¿no? Y ya tienen esto de acá, ¿no? Podrían modelar podrían modelar cada una de las partes prácticamente, la columna, la viga, pero para este caso no tiene sentido, ¿no? Yo prácticamente, personalmente lo haría así directamente, ¿no? Porque como la carga es muy pequeña, aquel 12 metros, en estos 12 metros, por ejemplo, algo que tienen que cuidar, y acabo de acordarme, es que estas estructuras tienen siempre que tener una forma de cuadrado, porque si no dejan de ser eficientes. Si tú haces que esta de acá tenga una luz así, o sea que agarro y no sé qué sé yo, la borro así, y hago que este punto sea largo, ¿no? Desde acá hasta acá, esto es muy ineficiente, ¿no? Esto es por estática, por el curso que quieran, pero por el análisis estructural mismo, esto de acá es muy ineficiente. Lo mejor es que una estructura metálica tipo armadura tenga forma de cuadrado. En cuanto más cuadrado sea, mucho mejor, porque eso genera eficiencia. Esto para todo, ¿eh? En los pórticos incluso, ¿no? Es ineficiente tener pórticos que sean casi rectangulares, ¿no? Deberían ser cuadrados. Deberían ser cuadrados. Bueno, ahora este pequeño trabajito va a ser interesante que lo trabajemos, ¿no? Acá tenemos otro ejemplo, ¿no? ¿Qué más podríamos hacer acá? Colocamos 1 metro, ya podemos sacar los esfuerzos también, ¿no? Ya han visto cómo sacar los de compresión, los de tracción. Incluso les he mostrado que justamente estos elementos que están viendo acá están en compresión, fíjense. Cuando es negativo esa compresión, -3, -2, están en compresión, ¿no? Entonces esto de acá hace que nos sirva mucho eso de acá, ¿no? Pero si están en tensión son muy útiles en tensión. Sucede algo bien curioso, ¿no? Cuando esto está en compresión, casualmente estas montantes están en tracción, ¿ya? Y sucede al revés respecto al de abajo, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que el más largo siempre es el diagonal, pues, ¿no? Entonces lo que tú tienes que cuidar es el diagonal, ¿no? Entonces normalmente te piden KL entre R menor o igual que 200, ¿no? Menor o igual que 200, con esos números trabajamos, ¿no? Sería interesante también sacar el AICC. Yo tengo acá el AICC para mostrarles. AICC. AICC. Va a ser muy importante que tengan este manual, ¿no? Este manual, ¿por qué? Porque este manual tiene las propiedades de los materiales, ¿no? Si yo bajo, este es el AICC, ASD, nitro. Si yo bajo, acá tengo las propiedades. A ver, tengo un momento de inercia, denme un segundito.
Lo bueno de este manual es que de cada material te da todas las propiedades geométricas, ¿no? O sea, lo bueno del acero es que el acero está tan estudiado, que cada uno de los existentes en el ICC ya está totalmente con todas las propiedades, ¿no? Tiene las propiedades de áreas, tiene las propiedades de ancho, tiene las propiedades, tienen cada propiedad, ¿no? Acá un alumno me dice que no me escuchan, ¿los demás me están escuchando? Sí, sí, ingeniero, sí se lo escucho. Ah, ya, gracias. Bueno, en tal caso, creo que es un problema netamente tuyo, Carlos. Sí, porque los demás me escuchan. Bueno, entonces, estos elementos tienen propiedades, ¿no? Ahora, en armaduras, en tijerales, no vamos a utilizar este tipo de elementos. Tenemos que utilizar elementos tipo, ángulos, porque estos elementos tipo I son más que nada para edificaciones o podrían ser también para puentes peatonales, ¿ya? Para puentes carreteros ya les he dicho que no, porque tienen que ser elementos soldados, porque no existe una I de 2 metros, ¿no? No existe en el ICC una I de 2 metros, entonces tú tienes que soldar tu I y tener tu elemento de 2 metros, ¿no? Bueno, ¿qué más? Dentro de esta también nos da propiedades interesantes, ¿no? Para que vean más o menos cómo se utilizan estas tablas, ¿no? Si las van a utilizar en algún momento para diseñar. Acá llevan el nombre, por ejemplo, yo quiero saber, no sé, de la W, 12 por 65, 10 por 65, voy bajando, ¿no? Fíjense, va bajando, 16, 14, ya, tengo acá. Y voy a llegar a la 12, la siguiente, ¿no? Desde 12 por, yo quiero 12 por 65. Entonces, en la primera hoja es la destinación, ¿no? W12 por 65. Este W12 por 65 tiene un área de 19.1 pulgadas cuadradas. Tiene una profundidad de 12.2, ¿no? Tiene el D es el peralte, ¿no? Una altura, ¿no? Una altura de 12.2. Ahora, cuando vean un W, por ejemplo, con 12 por 65, ¿qué significa? El 12 es la altura, el peralte, ¿no? Bueno, el peralte entre paréntesis, ¿no? Porque puede ser un poquito más grande, como podrán ver acá, ¿no? 16.82, ¿no? ¿Por qué? Porque es un promedio, ¿no? Es un promedio el 12, ¿no? Es un peralte promedio. Dice que es 12 pulgadas, pero sin embargo aquí es un poquito más grande, ¿no? Porque es más gruesa, son más gruesas sus patitas, ¿no? Y el segundo elemento se dice que es el peso. Es el peso en libras por pie. O sea, si yo quiero colocar un elemento I a mi pórtico de W12 por 65, el 65 viene a ser 65 libras por pie, que vendría a ser el peso del elemento, ¿no? Ahora, esta tabla siempre se mira en dos hojas. Miras una hoja que es W12 por 65, miras las propiedades de las alas French y del web, que es el alma, y también en la siguiente hoja miras las propiedades que continúan. De doble 12 por 65, la siguiente hoja justo inicia en 65, fíjense. Miren, 12 por 65 está al final acá, al final de eso de acá, pero está primero 336, bajo al siguiente, el primero está 336 y el primero está 65. Esto indica que esto continúa en esta línea de acá. ¿Me entiendes? Fíjate que al 65 le sigue 58. Al 65 le sigue 58. Y acá podemos ver todas las propiedades que también tiene, ¿no? Acá tiene el S, el módulo elástico, el radio de giro, el momento de inercia, en el sentido X, que sería acá, y en el sentido Y también tiene las propiedades, ¿no? Entonces, prácticamente todas las propiedades de los elementos metálicos ya están acá. Es más, esto de acá lo voy a subir junto con una tabla más, que se las voy a mostrar ahora, ¿no? Que se las voy a mostrar ahora para que la vean, ¿no? Denme un segundo, ahorita les muestro la otra tablita que tengo. Ángulo.
Esta es la otra tablita. Ahora, ¿qué de especial tiene esta tabla? Esta tabla le da los ángulos que se manejan acá en Perú, ¿no? Prácticamente en Perú hacen con estos angulitos, los tijerales, ¿no? De 1 por 1 por 1 octavo es lo que sale, ¿no? Tienen el peso, normalmente utilizamos doble ángulo para lo que son armaduras, ¿no? Acá tienen el peso, tienen el área, tienen el momento de inercia, tienen el modo elástico, el radio de giro en Z y el X, ¿no? Tienen todas las propiedades que necesitan, ¿no? Estas dos cosas se las voy a subir. En un rato más termina la clase y se las subo. Prácticamente terminó. Se las voy a subir en un ratito más. Pero por el momento quisiera tomarme estos 10 minutos para dos cosas. Uno, tomar un pantallazo y pasarles la lista, ¿no? Voy a parar esto de acá, voy a parar la grabación. Y la segunda es para hacerle preguntas, ¿no? Tal vez para que me respondan algunas preguntas, ¿no? Sobre el tema que estamos viendo o algo que quieran saber, no sé.